municipios que integran la provincia. Janina, muchísimas gracias. Y el tema del día, sin lugar a dudas, son las tarifas. Por eso está con nosotros Laura Velasco, que es directora de Proyectos del Sur y a la vez directora de Proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad, y Marco Hilding Olson, lo dije bien, sí, muy bien, economista. El tema es el tarifazo, y creo que en la mesa de cada familia se habla de este tema. Así es, las cuentas no cierran, porque claramente cuando las tarifas están aumentando 4 veces más que los aumentos salariales, no hay bolsillo que alcance para pagar estos incrementos, que realmente son muy importantes y que ahora van a ser más importantes cuando empiece el invierno, cuando empiece el consumo mayor de gas. Entonces realmente las familias, todas, están recortando gastos. Vos sabés que en los sectores más altos, en los sectores medios, sobre todo, que es donde impacta muchísimo, ¿no es cierto?, en la clase media, se empiezan a recortar distintos gastos que tienen que ver con las actividades de los chicos, con gustos que se dan las familias, pero en los sectores populares también, porque allí es donde lo que se recorta es el consumo de la canasta básica de alimentos en términos nutricionales. Entonces se incrementa lo que es el consumo de los hidratos de carbono y bueno, realmente está significando que aumente la malnutrición infantil, la malnutrición de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la respuesta hasta ahora del gobierno ha sido 1,12 hora para los incrementos de las tarifas. Insuficiente, porque sigo pagando lo mismo, lo pago en distintas veces, me hacen una cosa un poquito más, pero sigo pagando lo mismo, la plata igual no alcanza. Y por otro lado, ahora están planteando la cuestión de afectar los impuestos, que por supuesto, discutir cuál es la carga impositiva de los comercios es importantísimo porque los pequeños comercios en esta situación económica ya no se pueden sostener abiertos, pero también en el caso de las familias, en el caso del consumo cotidiano, la canasta básica, por ejemplo, debería estar liberada del IVA, que es el impuesto que en definitiva llega a las arcas del Estado, pero tiene que ver con el consumo de cada uno de los ciudadanos, que restringe cuestiones que son muy básicas como decíamos recién, la alimentación, las necesidades más elementales de la población. Marcos. Yo tengo duda hasta dónde lo quiere llevar el gobierno porque está preocupado por el déficit fiscal y sigue siendo principalmente a través de los impuestos con lo que recauda. Ahora bien, el costo social que tiene este aumento de tarifas que se está llevando adelante es altísimo. Lo mismo sucede en el plano del transporte, digo, impacta directamente además sobre los precios y la inflación del consumo cotidiano de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces, me parece que el gobierno tiene que atender qué es lo que está significando en las familias la preocupación económica cotidiana de esto de que la plata no alcanza y cómo realmente da una respuesta que no sea solamente sostener los intereses de las empresas. Acá hay una información que es pura, esta es información pura, acá no hay opinión. Cerraron 8.500 pymes y hay 250.000 embargadas. Hablamos de 2.500.000 trabajadores. Ahora, frente a esa presión, son 2,5 millones, que ya son 7,5 millones, si soy generoso, en la calle de vuelta. O sea, hay una presión que es prácticamente impagable. Y políticamente, más allá de la economía, hay que ver esa presión. Así es. Sí, coincido. No, solamente decir que en verdad el aumento de tarifas impacta fuertemente sobre seguir en un estancamiento económico. Las pymes. Entonces, claro, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los pequeños comercios? ¿Qué pasa con el consumo, en definitiva, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿qué pasa con las empresas? Porque las empresas siguen creciendo en sus ganancias. Digo, es real que hubo un atraso tarifario durante años. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, hay que ver cuáles son los intereses de estas empresas que en definitiva no sé cuánto están invirtiendo, recaudan y aumentan la recaudación en cifras siderales, pero después en el servicio cotidiano no se notan los cambios que debiera haber, digo hoy en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, respecto de la baja del consumo energético, digamos, lo que sería avanzar en un sistema más sustentable, pero también mejorar lo que es el servicio cotidiano para las familias, porque seguimos año a año teniendo problemas cuando empieza el frío, cuando empieza el calor.
Y además, bueno, sobre todo en el caso de las empresas y de los comercios, implica el aumento tarifario, el seguir deteniendo y estancando la economía, que bueno, ya hoy se está planteando el INDEC un 2,7 de inflación, se está planteando en el primer cuatrimestre un acumulado de 9,4, es decir, la economía no está bien. Estas medidas económicas están apuntando a mejorar la economía y la economía, digo, es muy importante conocer los detalles y el aspecto técnico, ¿no es cierto? Pero también decirla en sencillo, ¿no? La economía decirla fácil para que todos la entendamos. La economía de todos nosotros, nuestra economía cotidiana, ¿va a mejorar con estas medidas del gobierno? Eso es lo que no se ve. Le preguntamos a Marco.